buenas tardes. Bienvenidos a Pelota al Piso, la voz de las pymes, el programa de Lacha Lázari. ¿Cómo andamos, Brian? ¿Todo bien? 10 puntos, excelente. Bueno, Gustavo hoy no pudo venir, estoy acá haciendo de copiloto, como vengo últimamente. Mi nombre es Federico Cuomo. Me encuentran en las redes como @fedepyme. Y bueno, pasamos el domingo. Todos elegimos, me parece que centralmente aquellos que se enojan con lo que se ha elegido, pese a que no era la elección de uno, no deberían enojarse. La democracia de esto se trata de elegir. Nosotros siempre lo que decimos es que nosotros elegimos con una mirada pyme, con una mirada de detrás del mostrador, de las personas que invierten, que dan trabajo, que generan riqueza en la Argentina. No hay que enojarse. Nada. Marchamos ahora el 19 de noviembre hacia un balotaje y esperamos nosotros que los candidatos del balotaje nos cuenten qué van a hacer por la producción, qué van a hacer por las pymes, qué van a hacer por el trabajo, porque en este programa entendemos que el único lugar donde el éxito está antes del trabajo es en el diccionario. Así que bueno, hoy tenemos un programa que hicimos especial a medida. Va a venir Roberto Starke, que ya estuvo con nosotros contándonos la historia de su empresa. Roberto es un gran consultor y analista político. Le agradecemos que hace un esfuerzo grande para venir y estar hoy con nosotros y compartir su mirada. Así que vamos a ver qué nos depara. Esperemos los que quieran y estén viendo el programa que nos llamen al 4300-6539. Nos encuentran en las redes, lo siguen a Lacha, por supuesto, @Lacha en Twitter, ya lo conocen todos. Y vamos a un temita, Brian, y en un ratito ya estamos con Roberto Starke compartiendo la mirada y el análisis de todas las elecciones y de qué va a pasar en el balotaje y qué va a pasar los próximos 4 años y Dios sabe qué más. Bueno, vamos que volvemos. Tenemos a Roberto por línea telefónica. Roberto, buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, bueno, todo bien. Según lo que dicen, todo bien, porque no pude llegar al programa porque estoy varado por el tema del 9 de julio. Está todo cortado el 9 de julio. Y bueno, deben ser los muchachos que le están dando la bienvenida al resultado electoral. Sí, puede ser eso. A lo mejor sí. A lo mejor están ya festejando. No sabemos bien qué, pero están festejando. Puede ser, bueno. Bueno, Bobby, muchas gracias por tomarte estos minutos con nosotros. Te dejo un abrazo de Gustavo, que no pudo venir. Y te voy a la primera pregunta, Bobby. ¿Qué pasó el domingo? Porque todos esperábamos una cosa, al menos que no salga primero Massa, y de repente una gran remontada de Massa. Sí, bueno, la cuestión fue, primero hubo un factor sorpresa como lo hubo en las PASO, ¿no es cierto? Ese factor sorpresa implicó que lo que se esperaba es que a lo mejor Milei iba a hacer una muy buen desarrollo electoral y al mismo tiempo hasta podía ganar en primera vuelta. Bueno, ninguno de esos factores se dieron. Milei sacó más o menos los mismos porcentajes que había sacado en la primera vuelta. El que dio una sorpresa muy positiva para él y para el peronismo fue Massa, que sacó 6-7 puntos más de lo que se esperaba. Y el Juntos por el Cambio resultó el fiasco o el fracaso porque se redujo en 2 o 3 puntos y terminó en 23 puntos porcentuales, lo cual implicó todo un movimiento sísmico en la política, fundamentalmente porque esto no solamente implicó para el oficialismo un empujón muy importante, no solamente para Massa, sino una revitalización del peronismo, sino que al mismo tiempo significó para Juntos por el Cambio una suerte de, diría yo, estado deliberativo interno que no
no lo llevó en estos momentos a estar en un gran estado de confusión y a Milei tener que replantearse todo su programa, toda su estrategia electoral. Bueno, yo diría que Juntos por el Cambio, por lo que vimos hoy en los medios, lo que pasó con Patricia Burrich, con los radicales, con Carrió, está en un estado más bien de conmoción interna, ¿no? Sí, sí, está al borde de la división interna. Vamos a ver cómo termina, si pueden llegar a evitarla o la profundizan y terminan dividiéndose en dos sectores, uno que se va a ir con Milei probablemente y otro que va a intentar, no se van a adherir a Massa en forma oficial todavía, pero tarde o temprano van a terminar alineados con el masismo. Bien, y contame, a ver, la clave o un par de claves que vos creés de esta fabulosa remontada de Massa, que no la veíamos, creo que no la veía nadie. Bueno, hay varios factores. Me parece que primero la máquina peronista de la provincia de Buenos Aires funcionó muy bien, tanto es así que Kicillof casi llegó al 50% del porcentaje de votos, de puntos porcentuales en la provincia. Yo creo que el plan Platita y la campaña del miedo fueron dos factores muy importantes y me parece que eso llevó a que mucha gente se asustara y creyera o tuviese la idea de que a lo mejor iban realmente por algunos elementos mínimos o diría muy cercanos a la economía de cada uno. ¿A qué llamo eso? Que le dijeron que le iban a suspender los remedios del PAMI, que iban a suspender las jubilaciones, que iban a cerrar la escuela pública, en fin, todo ese tipo de cosas que la gente que no está muy informada y que en general está y vive su metro cuadrado en materia económica y social, se asustó y por supuesto decidió volcarse al oficialismo. Le contamos a la audiencia una movida que hubo 10 días antes de las elecciones, el comparativo de cuánto costaría el precio del boleto en el transporte público, y el miércoles de la semana pasada en todas las estaciones de tren del conurbano, te habla un hombre de Avellaneda, aparecieron pasacalles diciendo acá tendrías que pagar 770 pesos por tomar el tren. Sí, claro, exactamente. Bueno, entonces ese tipo de cosas formó eso que se llama la campaña del miedo, que tuvo un resultado muy positivo, especialmente para el peronismo y para Massa en particular. De acuerdo. Y en la misma línea, la estancada de Javier Milei, porque repitió un poco el resultado de la PASO, ¿a qué lo atribuís? Porque no pudo crecer nada. Yo creo que básicamente porque la campaña de Javier Milei se desdibujó mucho en las últimas semanas. Finalmente se terminó asociando a la casta. Lo segundo es que le quitó un poco de aire y fuerza a lo que se llamaba la dolarización. Y por último, su discurso terminó siendo muy poco claro en ese sentido y me parece que eso implicó que mucha gente perdiera entusiasmo. Bien. Tercer candidato que me gustaría que analices, Patricia Bullrich o Juntos por el Cambio, una caída importante. Bueno, ahí lo que básicamente me parece que la explicación esencial está en que era una campaña absolutamente, yo diría, muy confusa, muy poco transparente en el sentido de cuáles eran los elementos que quería transmitir. Estuvo permanentemente como un péndulo de un lado a otro en términos de si su enemigo era Massa o su enemigo era Milei, y bueno, la gente quedó muy confundida y por supuesto eso implica que gran cantidad de votos no la acompañaron. Bueno, de acuerdo. Nota aparte me parece destacable lo de Schiaretti, ¿no? Que se habla poco, pero duplicó sus votos. Sí, básicamente la clientela de Schiaretti fue en Córdoba, así que ahí en Córdoba y en Santa Fe tuvo un papel destacado porque realmente
representó y reflejó muy bien los intereses tanto de los cordobeses como del interior en general, pero fundamentalmente de los cordobeses, y los santafesinos se sintieron representados. Entonces, duplicó sus votos, ¿no? Duplicó los votos y evidentemente eso le equivalió a que sacara un porcentaje interesante de adhesiones. Vos sabés que te agrego, yo me sorprendí, pero desde el lunes para acá empecé a encontrar gente que me dijo, yo voté a Schiaretti, y me sorprendió. Bueno, pero eso es muy común en las elecciones. Al día siguiente que se producen los resultados, vas a encontrar un montón de gente que votó al tipo que ganó. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta sumarse a los éxitos y a las buenas noticias. Entonces, los que te dicen es, lo voté a Schiaretti o lo voté a Massa, y a lo mejor ni siquiera lo votó a Massa, ni siquiera fue a votar. Pero bueno, quiere participar un poco de esa alegría. Se sube a la ola, bueno. Bueno, y ahora de cara al balotaje, ¿cómo lo ves? Yo creo que está mejor armado Massa, sin duda, y eso significa que muy probablemente yo creo que hoy, si hacemos un análisis frío, yo a ojo de un cubero, porque no tengo datos, no tengo cifras, no tengo ningún tipo de encuesta que me indique nada al respecto, me da la impresión de que el balotaje lo puede llegar a ganar Massa. Ahora bien, hay algunas encuestas que están saliendo ahora que dicen que está dividida la cuestión, ¿no? Massa tiene un porcentaje mínimo de 2 o 3 puntos por encima de Milei. Pero bueno, vamos a ver, porque insisto, las encuestas no hay que tenerlas muy en cuenta en ese sentido, todavía, porque son encuestas que se hacen muy temprano y por lo tanto la gente todavía no tiene decidido a quién va a votar ni qué es lo que va a hacer. Ahora no, hoy estuve viendo algo de medios y vi mucha confusión en el espacio de Milei, incluso Amalia Granata a la mañana en una radio salió a matarlo, escuché una diputada entrerriana que ya habla de hacer un monobloque porque dice que Javier Milei con la alianza con Patricia Bullrich rompió todo lo que estaba. Bueno, esto son cuestiones esenciales, es decir, esto es parte de lo que decíamos recién. Juntos por el Cambio está entrando en una especie de vorágine de divisiones internas, de opiniones encontradas, de gente que no se pone de acuerdo, y por supuesto va a haber de esto mucho. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Finalmente, el Juntos por el Cambio es el partido perdedor por excelencia, y bueno, cuando uno pierde en política, en general lo que pasa es que se empieza a deflecar, o empieza muchos adherentes y mucha gente que está cerca del partido comienzan a alejarse y a buscar nuevos horizontes. Esto es natural y hace a la lógica de la política esencial que estamos viviendo. Bueno, Bobby, la última, si no te molestamos, que estás ahí en medio en tránsito, te agradecemos de nuevo la molestia, pero te quería preguntar, porque no sé qué opinás, pero es como que hay un cambio de era, ¿no? Un dar vuelta a una página, incluso de generación de un montón de gobernadores, de un montón de nuevos actores, que me parece que los protagonistas, al menos en los próximos tiempos, van a cambiar y bastante. ¿Vos cómo lo ves eso? A ver, repetime la pregunta porque se cortó un poquito. No, te decía que me parece que hay un cambio de era, que hay un montón de actores nuevos, sobre todo en los gobernadores, que digamos, analizándolo incluso con... yo creo que va a haber un replanteo de espacios políticos. Me parece que Juntos por el Cambio estamos viendo la desintegración hoy de Juntos por el Cambio, pero me parece que además de una reconfiguración de los espacios políticos, lo que va a haber es una asunción de una nueva generación en los dirigentes políticos. Bueno, a mí lo que me parece es que lo que está pasando en política, y pasa siempre, es que cuando se producen este tipo de elecciones, donde ha habido sorpresas electorales, el realineamiento
de todas las fuerzas con natural a lo que está pasando y a los nuevos referentes. El nuevo referente hoy es Massa, los nuevos referentes son los nuevos gobernadores que surgieron en los últimos meses, el nuevo referente es Kicillof, el nuevo referente es Jorge Macri. Evidentemente ahora va a haber mucho realineamiento alrededor de eso. Es natural, la política es parte de esto, esta es la dinámica política y es la lógica que indica que todos los políticos se manejan de esta forma, ¿no? Uh-huh. Bueno, Bobby, espectacular, te agradezco, queríamos tener un rato, una charla con vos para analizar, porque para nosotros también las pymes tienen que empezar a tener claro cuál es el panorama político y un poco hacia dónde marchar, no solo personalmente, sino en términos de las decisiones empresariales que tenemos que tomar. Sí, siento mucho el inconveniente, pero viste, son cosas que se nos van de las manos y no pudimos hacerlo presencial. Tranquilo, bueno, Jorge Macri prometió en campaña que iba a terminar con los cortes y todo eso, así que esperemos el 10 de diciembre que asuma a ver qué dice. Sí, nunca creas en las promesas de los políticos, no importa quién lo haga. Bueno, desde este espacio igual esperamos que haya políticos algún día que cumplan las cosas que dicen, al menos no en un 100%, pero en un gran porcentaje. Esperemos, sí. Bueno, Bobby, muchísimas gracias, okay. Te mando un abrazo grande. Igualmente. Nos vemos. Un gran abrazo, y muy amable. Gracias. Bueno, Brian, vamos ahí a un temita de Serú Girán. Bueno, como venimos en el análisis de las elecciones y esto que hablábamos un poco del futuro, ¿no? De qué pasará. Encontramos una canción que dice: mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar. ¿Quién estará pensando y diciendo eso hoy en estos días post-elección y pre-balotaje y de tanto cambio que vamos a ver en los próximos 2-3 meses? Bueno, un poco elegimos la canción por eso. Después de la canción retomamos.